Buenas noches, amigos, bienvenidos a 24 horas. De esta misma semana se conocería el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la reelección indefinida y otros cambios a la Constitución que plantea el sector oficial. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Muy buenas noches. Y la Asamblea espera urgente una respuesta, pues los plazos son ajustados para que la reelección indefinida pueda aplicarse en el 2017. Con este tema empezamos. Sí, la Corte Constitucional se pronunciaría este jueves sobre el proyecto de enmiendas a la Constitución que presentó Alianza País hace 4 meses. La jueza ponente Wendy Molina entregó el proyecto de dictamen que se debatirá en Guayaquil. Tras 4 meses de haber sido presentado el proyecto de enmiendas, pero mucho antes de lo que se ha resuelto en otros casos, la Corte Constitucional se apresta a emitir un pronunciamiento sobre los 17 cambios a la Constitución, entre los que consta la reelección indefinida. En mi calidad de jueza ponente he remitido el proyecto ya de dictamen para que sea puesto a conocimiento del Pleno del organismo. El proyecto de enmiendas fue presentado por un grupo de asambleístas de Alianza País el 26 de junio, pero solo a finales de julio el pedido fue admitido a trámite y luego sorteado. La vicepresidenta de la Corte Constitucional abocó conocimiento del trámite como jueza ponente recién el 12 de agosto. En septiembre convocó a una audiencia pública. Con la finalidad de garantizar que todas las personas que tenían interés en la causa puedan participar, y de hecho se realizó la audiencia con la participación de 31 personas intervinientes. Y en menos de 2 meses de análisis, el proyecto de dictamen está listo para que lo debata el Pleno de la Corte Constitucional este jueves en Guayaquil. La Corte señalará el camino que han de seguir esos cambios constitucionales propuestos. Si es mediante enmiendas como plantea el oficialismo, o acaso mediante reforma a la Constitución o consulta popular, como lo plantean otros sectores. Yo expondré cuáles son los argumentos que sustentan mi dictamen, compartiremos los criterios, analizaremos, debatiremos y, de ser el caso, el Pleno pues tomará la decisión que corresponda. Si el proyecto de dictamen de la jueza Molina es polémico, el debate entre los jueces constitucionales podría prolongarse, y en cuyo caso el pronunciamiento de la Corte sobre el proyecto de enmiendas también se postergaría. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En la Asamblea Nacional ya hay expectativa frente a la publicación de la convocatoria de la Corte Constitucional. La solicitud de análisis de constitucionalidad de las propuestas de enmienda fueron entregadas el 26 de junio. Como una noticia positiva, consideran los asambleístas del bloque oficialista que los días estén contados para conocer el futuro del pedido de 17 enmiendas constitucionales. Ellos estaban preocupados por los plazos y las fechas para que la reelección pueda entrar en vigencia un año antes de las elecciones del 2017, como manda el artículo 117 de la Constitución. Hay un criterio nuestro que debe ser a través de enmiendas, pero será la Corte la que emita su dictamen. Sí es preocupante para nosotros el que se hayan tomado tanto tiempo cuando entregamos estas reformas, estos cambios constitucionales que van en la vía de la enmienda, pues solicitamos celeridad en el proceso. Para la oposición es impredecible la decisión de la Corte Constitucional, organismo del cual, según ellos, las últimas decisiones mermaron la confianza. Tengo la impresión que la Corte tiene dudas, después especialmente del llamado de atención que le hizo el Contralor General del Estado, y por supuesto, después de que la propia Corte dijo que la comunicación era ya un servicio público, ¿qué sentido tiene que se coloque ese concepto en la Constitución? No he escuchado en la Asamblea siquiera la posibilidad de la designación de una comisión de enmiendas. De tal forma que me parece a mí que, salvo que hubiera alguna noticia de última hora, puede ser que se haya caído el proceso de enmienda a la Constitución. El Consejo de Administración Legislativo CAL iniciará el trámite correspondiente según la resolución del máximo organismo constitucional del país. La resolución de la Corte respecto a las 17 enmiendas propuestas por el bloque de país podría ir a favor de todas, algunas o ninguna. Conscientes de esa posibilidad, los legisladores oficialistas dicen estar abiertos. ¿Qué es lo que harían como bloque? Bueno, yo creo que iremos a la consulta popular. Por su parte, la oposición espera el dictamen. Ellos votan porque se consulte al pueblo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El colectivo Yasunidos presentó una demanda en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos argumentando que el Estado ecuatoriano violó los derechos civiles y políticos de más de 750,000 personas que firmaron por una consulta popular a favor del Yasuní.
Tras agotar todas las instancias nacionales, este martes 2 representantes del colectivo Yas Unidos llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para presentar una demanda en contra del Estado ecuatoriano. Porque Yas Unidos considera que el Estado ecuatoriano violó los derechos políticos de 757.623 personas que firmaron por una consulta popular y cuyas firmas fueron arbitrariamente desechadas. Durante la presentación del reclamo, en la comisión fue evidente la ausencia de representantes del Estado. No es sino un acto más de los muchos con los cuales el gobierno del Ecuador manifiesta su desprecio, primero por los derechos humanos y en segundo lugar por los organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamenta la ausencia del Estado y reitera su voluntad de invitar. Creemos que uno de los valores de la democracia es el diálogo. La comisión se reunirá nuevamente el 3 de noviembre para analizar en detalle las demandas presentadas. El colectivo Yas Unidos, por su parte, espera que acepten el trámite para que investiguen y dictaminen a su favor. Si el Estado acepta ese dictamen, ahí termina el problema. Si no, la comisión puede optar por redactar un informe final que, de acuerdo con nuestra Constitución, es obligatorio para el Ecuador. Durante este lunes y martes, los representantes de Yas Unidos no llegaron solos a la CIDH, pues también fueron recibidos otros representantes de organizaciones indígenas y de estudiantes del Colegio Mejía. Andrea Romero, 24 horas. El presidente Correa se refirió a las demandas de grupos ecuatorianos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mandatario aseguró que la justicia en Ecuador es independiente. Se han convertido en la cuarta instancia de los juicios que pierden todos los opositores aquí, del paño de lágrimas de todos los sufridores. Qué pena que se haya rebajado tanto la comisión, pero no tenemos tiempo para perder ya en esos shows. En la época social cristiana, cuando aquí teníamos el 95%, aquí en Guayaquil, de las caducidades de prisión preventiva, ahí sí había independencia y justicia. Ahora es que no hay. ¿Y dónde reclaman eso? En Estados Unidos. Pero yo no sé si en Estados Unidos ustedes conocen que los jueces federales los propone el presidente de la República. Reformas al Código Laboral. El 15 de noviembre, sábado, no era Enlace Ciudadano, vamos a repletar la calle 9 de octubre para decirle al mundo, aquí está la clase de trabajadores del Ecuador, con su gobierno, y vamos a presentar las reformas al Código de Trabajo. Quédense con su código de más de 70 años, y nosotros haremos las reformas puntuales más urgentes que se requieren. Competencia de tránsito de Guayaquil. Grite, haga lo que le dé la gana el señor Nebot, tenemos toda la Constitución, la ley de nuestro lado y los instrumentos, ¿no?, para obligarlo a cumplir sus responsabilidades. Y básicamente, si desde enero él no reemplaza a los agentes de la Comisión de Tránsito con agentes civiles, como han hecho los otros 6 municipios, bueno, cobraremos eso. Hace lo que no le corresponde. Aeropuertos de la Constitución le corresponde al gobierno. Puerto le corresponde al gobierno. Registro civil le corresponde al gobierno. Y lo que le corresponde no lo quiere hacer. Cumbre presidencial binacional Ecuador-Perú. Lo que hacemos es dar seguimiento a las cosas que ya se han decidido. Básicamente trabajamos con el gobierno del Perú en 5 ejes. Y es una metodología de trabajo que no ha dado muchos resultados, porque si los presidentes no están atrás, muchas veces a nivel nacional no se hacen las cosas. Imagínense a nivel binacional, que queda medio indeterminado, ¿no? Si yo me reúno solo con mi equipo, la culpa es de Perú. Si Ollanta se reúne solo con su equipo, la culpa es de Ecuador. Entonces nos reunimos los dos y vamos a ver de quién es la culpa. Una vez que entró en vigor el pago del 0.5% a las operaciones crediticias del sector privado, Sol que espera que el Ministerio de Salud dicte las políticas para la transferencia de esos recursos destinados para la lucha contra el cáncer. El pago de la contribución del 0.5% entró en plena vigencia para el financiamiento de la atención integral del cáncer. Y quienes encabezan la cruzada en contra de esta enfermedad esperan conocer las políticas que se apliquen para el reparto de los recursos. El Ministerio de Salud tiene que hacer conocer cómo va a ser la distribución. Todavía no conocemos. La disposición 14ª del Código Financiero dice que el financiamiento a favor de los diferentes núcleos de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, será transferido por el Ministerio de Salud Pública de forma trimestral y anticipada. El superintendente de bancos estima que anualmente se podrían percibir más de $150 millones.
Una parte de lo que se recaude es para Solca, pero si hay un excedente, pasará a la Autoridad Nacional de Salud para la prevención y lucha contra el cáncer. Solca recibe algo más de $62 millones anuales y con ello sostiene la atención en su principal núcleo de Guayas, además de Quito, Cuenca, Manabí, Loja y El Oro, con una cobertura potencial a 4.800.000 habitantes. El nuevo código manda que la transferencia a favor de los diferentes núcleos de Solca está sujeta al cumplimiento de las políticas que para el efecto dicte el Ministerio de Salud Pública en relación a la atención integral oncológica. La atención integral del cáncer, no son solo para Solca. Con los cálculos, esta contribución sería superior a la asignación presupuestaria que anualmente entregaba el Estado. No obstante, dependerá de las políticas que dicte el Ministerio de Salud. Y eso es lo que ahora se espera. Fausto Yepes, 24 horas. En Guayaquil sesionó el Pleno del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Sus integrantes discutieron temas como el reglamento que determina las funciones de los defensores de audiencia y lectores. El Cordicón espera aprobarlo hasta el próximo 2 de noviembre, fecha en que iniciaría la convocatoria para el concurso de méritos y oposición. Estamos en discusión. Como repito, es el primer debate en una sesión extraordinaria y dentro de esto estamos asumiendo con responsabilidad la reglamentación del mecanismo para el funcionamiento de los defensores y defensoras de las audiencias y lectores. Aquí hay algunos temas que no habían sido precisados en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. Continuamos, amigos. La Universidad Yachay, una de las 4 emblemáticas del gobierno, inicia el año lectivo. 425 estudiantes seguirán los estudios unificados durante los 2 primeros años y para el 5º semestre podrán escoger su profesión. La Universidad Yachaytec realizó el evento de inauguración de su primer año lectivo con 144 estudiantes que aprobaron el curso de nivelación y 28 jóvenes que fueron exonerados en marzo del presente año. De igual manera, se realiza el segundo curso de nivelación con 207 alumnos, los cuales superaron los 938 puntos sobre los 1000 que se califican. Nos sentimos bastante presionados por las horas que tuvimos de clase, nos esforzamos mucho, pero aquí estamos logrando cruzar el primer año. Aprender de los profesores y aprovechar la oportunidad que nos están dando para de aquí en el futuro innovar con nuestros conocimientos. Tenemos una oportunidad de cambiar el país estando aquí y como es una ciudad, es una experiencia inolvidable. Es un día emblemático para el Ecuador, es un día en donde nosotros creemos se empieza a dar los hitos de romper con la historia, romper con el pasado y construir una sociedad diferente. Tenemos los mejores laboratorios del mundo para la docencia y nos vamos a encargar de tener los laboratorios de investigación que también sean los mejores del mundo. Este proceso a través de una empresa de headhunters, de captación de talentos, en ningún otro sitio se está haciendo. El próximo mes, Yachay será el escenario del encuentro de los parques científicos de Latinoamérica. Víctor Ormaza, 24 horas. El ex embajador de Ecuador en Chile, periodista de formación y flamante ministro de Cultura, Francisco Borja, nos cuenta sus planes y su visión frente a esta cartera de Estado que pasó a sus manos luego de la administración de Paco Velasco. Se confiesa no ser un experto en la cultura, pero sí un amante de sus manifestaciones. Es el ex embajador de Ecuador en Chile, escritor y sobre todo periodista, que hace poco tomó las riendas de uno de los ministerios más jóvenes, el de Cultura y Patrimonio, al que lo considera un gestor de incentivos para aquellos que son los verdaderos creadores de la cultura. Siempre es algo elitista el tema de la cultura, entendida desde ese punto de vista, como las manifestaciones excelsas del espíritu. Pero la cultura entendida también como lo otro. El Ecuador es una verdadera potencia y yo creo que cuando Benjamín Carrión hablaba de Ecuador como potencia cultural, no se refería solo a que podíamos tener grandes creadores, grandes pintores, grandes escritores, grandes pensadores, sino sobre todo a esta diversidad maravillosa. Conocido en el ámbito periodístico como un hombre conciliador que vivió la política muy de cerca durante el gobierno de su hermano Rodrigo Borja, Francisco quiere darle otra cara al Ministerio de Cultura. Ya he tenido varias reuniones con grupos de pintores, de intelectuales, de escritores. Yo creo que este ministerio tiene que tener las puertas abiertas a la gente de la cultura, porque son ellos los que tienen que hacer la cultura. De ellos tienen que salir las ideas, las iniciativas,
Con un presupuesto de $40 millones para el 2015, a su cargo también queda nuestra memoria social, expuesta en museos o custodiada en archivos y bibliotecas, la reparación y conservación de nuestros bienes culturales, patrimoniales de todo el país. Cuando André Malraux fue ministro de Cultura de Francia, le preguntaron qué ideas tiene. Y entonces él dijo, solo tengo una idea. El Ministerio de Cultura tiene que ser el administrador del tiempo libre de los ciudadanos. Así define Francisco Borja su gestión como ministro de Cultura y Patrimonio. Gisela Bayona, 24 horas. En medio de la emergencia que enfrenta la provincia de Santa Elena por el servicio irregular de agua potable, sus autoridades aseguran estar listas para recibir a los turistas en el feriado. Durante los feriados en Santa Elena se reciben el doble de visitas que en un fin de semana ordinario. Es decir, el consumo de agua potable indudablemente aumenta, aunque en esta provincia que estuvo 5 días sin agua ya se estableció el servicio. El COE decidió extender la emergencia durante otras 2 semanas más. Las autoridades aseguran que pese a ello, están preparados para recibir a los turistas. Para mantener abastecida la provincia se requieren 800 metros cúbicos, que es lo que estamos produciendo en este momento. ¿Pero por qué sigue la emergencia? Porque continúa el riesgo. Una de las 3 continúa sin ser reparada y es la bomba de emergencia la que debería actuar si alguna de las otras 2 colapsa. La emergencia se da por seguridad, porque una bomba no satisface los requerimientos de la población. Promete que este problema se solucionará en máximo 10 días. Mientras en estas playas ya se ven turistas y en los hoteles y restaurantes aseguran que en la práctica la emergencia ya fue superada. Tuvimos problemas 2 o 3 días, pero gracias a Dios tenemos agua. Funcionarios de Aguapen se reúnen con autoridades de Senagua para que autoricen el proyecto de ampliación y repotenciación de la planta, para lo que el Banco del Estado ya aprobó $16 millones. A pesar de que se complete la obra, esto no abastecerá del servicio a toda la provincia, sino únicamente a los 300.000 habitantes que han tenido agua potable hasta ahora. En la zona norte continúan recibiendo agua a través de las juntas de abastecimiento y en algunas comunas con tanqueros. Dayana Monroy, 24 horas. Un hombre de nacionalidad portuguesa fue detenido en el aeropuerto de Quito cuando pretendía transportar droga en su maleta hasta Suiza. Los perros antinarcóticos lograron detectar el alcaloide. Pretendía salir de Quito rumbo a Ginebra, Suiza, con una escala en Ámsterdam. Pero la tarde de este martes, este ciudadano de nacionalidad portuguesa de 57 años de edad fue detenido por personal antinarcóticos en el aeropuerto Mariscal Sucre. Y ellos, en base a ciertos perfiles que manejan a todos los usuarios del aeropuerto, dan con estos resultados. La maleta fue revisada minuciosamente por cada uno de sus espacios y posteriormente los paquetes fueron sometidos a una prueba de campo que dio positiva para cocaína. Transportaba 2 kilos de cocaína valorados en 50.000 euros cada uno. Son enviadas a los laboratorios de químicos donde determinan a qué nivel o a qué porcentaje está concentrada la cocaína. El hombre fue puesto a manos de las autoridades y no logró llegar a su destino después de la alerta de los canes antinarcóticos en el aeropuerto de Quito. Ana María Cañizares, 24 horas. Algunos comercios aún no tienen en sus perchas los artículos de Navidad debido a la restricción de las importaciones. Lo constatamos en un recorrido por varios locales en Guayaquil. Se acerca la gran prueba para el mercado ecuatoriano tras la restricción de importaciones. Navidad, la época para la que más se importa y vende en el año. Entre julio y septiembre los grandes importadores reciben su mercadería para distribuirla en el país. Estamos octubre y esto es lo que ocurre. Hemos visto decrecimientos que superan el 60%. Y lo que está pasando se nota en las perchas. En este momento nos encontramos en el mercado conocido como Las Cuatro Manzanas, donde en años anteriores, en esta misma época, los locales ya estaban llenos de artículos navideños. Según los comerciantes, no encuentran la mercadería en las importadoras. Ya hemos andado en algunos almacenes y nos han dicho que no hay nada todavía. Comparando con el año pasado, ¿ustedes ya para este año, para esta fecha ya tenían? Claro, ya había llegado la mercadería. Patricia tuvo suerte, pues ya tiene los árboles que pidió en su local, pero solo el 60% de la mercadería le llegó. Y todavía en otras importadoras todavía faltan de venir. Según esta asesora, actualmente existen contenedores retenidos en la aduana que no pueden cumplir con estos requisitos. Si esto no se soluciona hasta final de este mes, esa mercancía muy probablemente no va a poder ser vendida. Lo que dice coincide con los motivos por los que el INDA aún no tiene todos los juguetes que solicitó. Supuestamente no salen del puerto.
Pero también se siente la medida en las importaciones de artículos de ferretería, de biberones, de juguetes, de cosméticos, bisuterías y perfumes. Sí, en lo que es bisutería sí, bastante. Dayana Monroy, 24 horas.